Hijos, el Señor esté con vosotros. Os anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo hizo el tercero. Y así, ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Entonces Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, pues serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos sí resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Como les advertía al iniciar la liturgia de la palabra, las lecturas de hoy continúan en ese mismo ritmo de ayer. Para los que de pronto somos de misa cotidiana, los que escuchamos Eucaristía todos los días o la celebramos todos los días, o los que tuvieron la oportunidad de pronto de reproducir la celebración de ayer, recuerdan que ayer Jesús tuvo pues un encontrón con un grupo muy particular, que es el grupo de los herodianos, es decir, los partidarios de Herodes, que es lo mismo decir los partidarios políticos del Imperio Romano. Ayer llegaron ellos a ponerle zancadilla a Jesús. El lunes tuvo Jesús otro altercado con los sumos sacerdotes y con los ancianos, ayer con los herodianos, y hoy llega otro grupo. Todos vienen como en fila, todos vienen en fila a ponerle a Jesús problema, todos vienen en fila a ponerle a Jesús zancadilla. Jesús se convirtió en una piedra de estorbo para todos ellos. Ya hoy llegó otro grupo distinto, el grupo de los saduceos. El de ayer fue el de los herodianos y hoy es el de los saduceos. Recuerden que el de los herodianos, el problema de ayer era si le pagaban o no impuestos al César. Y ya hoy los herodianos vienen con otro problema, a tratar de casarlo, a tratar de hacer quedar en ridículo a Jesús. ¿Cuál es el problema de hoy? Para poder entender la dificultad del Evangelio de hoy, tenemos que contextualizarlo un poco. El grupo que viene hoy a ponerle a Jesús problema, que vienen hoy a querer casar a Jesús en alguna palabra, que quieren venir a hacer quedar a Jesús en ridículo, es el grupo de los saduceos. Y los saduceos son un grupo aristocrático, latifundista, es una élite religiosa en el tiempo de Jesús, que también tenían sus diferencias con los fariseos. De todas formas, los saduceos eran como los ricos en la élite religiosa. Seguramente vivían en Séforis, en casas elegantísimas. Eran personas que todo lo tenían, materialmente hablando, todo lo tenían los saduceos. Una clase alta, una élite, era una clase religiosa
muy boyante, muy próspera. Precisamente por esa realidad que ellos viven de tantos bienes materiales, de tanta comodidad, de tanto confort material, ellos creían, eran muy conservadores en la religión y creían que el reino de Dios se iba a instaurar en la tierra y pare de contar. Claro, a ellos les convenía eso. Pues si yo tengo en este momento todo solucionado, si mi vida está completamente solucionada y yo no tengo que pasar hambre y yo tengo comodidades y yo todo lo tengo al pie de la letra y para mí la vida es color de rosa, pues entonces ¿qué me voy a estar preocupando del más allá cuando todo lo tengo en el más acá? Por eso la teología que seguían los saduceos es una teología que hemos llamado la ley de la retribución. Escúchenme muy bien en qué consiste esto. La ley de la retribución consiste en que si una persona hacía cosas mal hechas, entonces la vida le pasaba cosas mal hechas, la vida le pasaba cosas malas. Eso se llama ley de retribución, como la devolución. Si yo hago cosas malas, entonces la vida me trae cosas malas. Y si yo hago cosas buenas, entonces la vida me va a tratar muy bien, o Dios me va a tratar muy bien. Más que la vida es Dios mismo, dicen ellos, dicen los saduceos en su teología de la retribución. Si yo actúo mal, pues entonces vienen cosas malas, y si actúo bien, vienen cosas buenas. Pero esa teología de la retribución ya se había roto desde hacía muchos años, incluso con el mismo Job. ¿Job fue un hombre malo? No, Job todo lo hizo bien, y sin embargo Job pasó muchos sufrimientos. La ley de la retribución se había quebrado, y eso podríamos pensar hoy, porque hoy en día hay tantas personas que son buenas, que hacen las cosas correctamente, que tratan de vivir una vida organizada, y sin embargo sufren demasiado, ¿no? Y conocemos de otras personas que de pronto no son tan buenos, que de pronto no hacen las cosas con recta intención, que de pronto no viven la doctrina del Señor, del Salvador, y sin embargo aparentemente en este mundo les va muy bien. Esa no es la queja de tantas personas. Porque hay personas buenas a las que les va tan mal. La teología de la retribución, que era la teología de los saduceos, ya se había quebrado, pero ellos no querían salir de ahí. Ellos ¿qué decían? Si nosotros estamos tan bien económicamente, si estamos viviendo tan sabroso, si todo lo tenemos, quiere decir que el reino de Dios se instaura aquí y pare de contar. No queremos transformaciones, no queremos más allá, no queremos resurrecciones, déjennos aquí. Claro, para ellos es muy fácil. ¿Por qué? Porque viven bien, porque están holgados, porque viven de una manera boyante, porque son prósperos en la tierra. Y entonces, si miramos alrededor, por fuera de las mansiones donde vivían, de las casas lujosas donde vivían, y encontramos a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, ¿y ellos qué? No, hijos. Hay resurrección. Esta vida es solamente un paso. Las cosas de este mundo terminan en este mundo y paré de contar. Ese es el grupo de los saduceos, el grupo de los que nada más creen en el más acá, pero no en el más allá. Creen solamente como los existencialistas de este tiempo, que todo termina en un ataúd, o en un puñado de cenizas, o en un costal de huesos, o en el osario de una parroquia. Por eso hoy también hay muchos saduceos, gente que no cree en la promesa de Jesucristo. Cuando Jesucristo decía cosas tan maravillosas como esta: yo me voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones para ustedes. O recuerden cuando Jesús les decía a ellos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Le dijo eso a Marta. ¿Crees esto? En el episodio de la muerte de Lázaro. Y Jesús siempre hablaba en esa tónica de un más allá. Decía cosas tan bonitas como esta: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y sin embargo los saduceos estaban cerrados en que todo termina aquí y ahora. Por eso van a venir con un tema casuístico, llamamos nosotros, una casuística más bien barata, y le van a proponer a Jesús un tema, le van a proponer un caso muy irreal, amparados en una realidad del Deuteronomio que llamamos
la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Viene de la palabra levir, que es cuñado. La ley del levirato, que decía, lo que ustedes escucharon: si un hombre se muere y no le deja hijos a su esposa, entonces el hermano del hombre que murió debe estar con su esposa y tener hijos, y esos hijos se le matriculan como al que murió. Porque para los judíos dos cosas son muy importantes y señal de bendición: tener tierra y tener descendencia. Los judíos decían una cosa, hijos: un judío que no tenga hijos es un maldito. Esa era la creencia de ellos. Entonces ponen este caso, amparados en la ley del levirato, que es, se lo repito, si un hombre se muere sin dejarle hijos a su esposa, el hermano del que murió debe darle hijos a su esposa, y esos hijos se considerarán como hijos del que murió, para poderle anotar descendencia, para poderle anotar bendición. Fíjense ustedes que los saduceos le van a proponer a Jesús un caso muy particular: una mujer que se tiene que casar con 7 hermanos, 7, y ninguno de ellos le dejó hijos, y al final muere la mujer. Ese caso es para hacer quedar en ridículo el tema de la resurrección. Entonces la pregunta final es: ¿de quién va a ser mujer después si se casó con los 7? Y la respuesta de Jesús, hijos, es maravillosa. Dice: en la resurrección no tienen que casarse, porque en la resurrección serán como ángeles. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, hijos? Que nosotros estamos esperando la vida eterna de una forma distinta como estamos viviendo en este mundo. ¿Cómo vamos a pretender ir a la vida eterna cargando con los mismos problemas de este mundo? ¿Cómo voy a pretender yo que me voy a ir a la vida eterna cargando con los mismos problemas de una esposa que me maltrató, de una esposa que no fue fiel, de un hijo que de pronto está haciendo cosas mal hechas? ¿Cómo voy a pretender yo ir a la resurrección de los muertos con las mismas deudas de Flamingo, con las mismas deudas de no sé dónde? No, hijos. ¿Cómo voy a pretender yo ir a la resurrección arrastrando una vida llena de dolores y angustias? Pues entonces no tendría ningún sentido la resurrección. La resurrección me invita a mí a purgar mis penas, pero también a saber que Cristo me tiene para la vida, que la obra de Dios no es una obra destinada a la muerte, que la obra de Dios no es una obra destinada a terminar en las tablas de un ataúd, que la obra de Dios no es una obra digamos determinada para las cosas de este mundo. No creas que vas a resucitar con los mismos problemas de la tierra. No creas que vas a resucitar cargando las mismas dificultades de este mundo. Por eso nos invita la palabra a mirar más allá, a reconocer que si en este mundo tal vez estamos sufriendo, no importa, entrégalo todo por la causa. Y es el tema de la primera lectura de hoy de Pablo a Timoteo. A mí me parece que Pablo es excepcional. Pablo es un apóstol aguerrido, que va con fuerza, que anima tanto, por ejemplo, a sus discípulos, como en este caso Timoteo. Y le dice una cosa muy bonita: reanima, reaviva, fortalece lo que recibiste aquel día en que yo te impuse las manos, como el día de su ordenación, digámoslo así. Vuelve otra vez como a ese amor primero del que les hablaba en estos días. Vuelve a reanimarte en la fe. Si usted es una persona que siente que en la fe ha venido decayendo, si este tiempo de cuarentena y de pandemia, en donde estás alejado de la vida parroquial, donde no has vuelto a los grupos pastorales, donde no has vuelto a la Eucaristía, donde no has vuelto a comulgar sacramentalmente, te tiene menguado en la fe, anímate con estas palabras de Pablo. Vuelve otra vez a la vida, no decaigas, no te desanimes, todo estará mejor. Las cosas son maravillosas. A mí me parece que esta Eucaristía de hoy es una Eucaristía llena de esperanza, hijos, llena de mucha esperanza. Los problemas de este mundo van a pasar, las dificultades de este mundo terminarán, pero la clave está en lo que le dijo Pablo a Timoteo: anímate, vuelve otra vez a llenar tu corazón de alegría, de paz y de amor. Amén.